elección del domingo? Mira, a mí me gustaría aportarte una idea Sí. que tengo, y es que asistimos en esta elección a un debate entre dos teóricos de la economía, Javier Milei y Axel Kicillof, que Es compartieron cierto, el diagnóstico. Y además compartieron, creo que estudios universitarios. Está bien, en pero algún momento, compartieron el sí. diagnóstico. Milei pensaba que iba a llegar con la inflación y el dólar controlado y que le iba a bastar para ganar, y Kicillof desdobló compartiendo el diagnóstico. La diferencia es que uno tuvo más suerte que el otro, ese fue Kicillof. Y acá la suerte sí jugó un papel central, porque ni en su mejor sueño Kicillof esperaba ganar por 13 puntos. Vale decir, la decisión que tomó la gente de valerse, extrañamente tal vez, de lo único que tenía al gobierno para mandarle una señal que no está contenta, que es el kirchnerismo, es lo que ocurrió. ¿Cómo se va a desenvolver eso? Los escuchaba con muchísima atención porque vivo en el conurbano y porque probablemente en mi diagnóstico pesó muchísimo el hablar con muchísimos de ellos. No los conozco a ustedes, pero hablé con dueños de comercios, de carnicerías, de pequeñas empresas. Y hay un problema, digo, no todo lo bueno de la macro se refleja rápidamente en la micro. Y en la micro, en el conurbano, que tiene un promedio de desempleo y de informalidad por lo menos 2 puntos más alto que el resto del país, determina cómo es percibido un gobierno. Conclusión, es muy difícil ganar una elección en la provincia en medio de un ajuste feroz si no tenés una malla de contención política y social. Ahí el gobierno tenés, no lo tuvo. Claro, sí, Déjame Carlos. decirte que tenés un problema porque siempre cuando uno maneja el tema de la macro, dice, bueno, yo ordeno la macro y después que ordene la macro, viene la micro. Teóricamente la macro la ordenaste, pero evidentemente, por lo que están diciendo todos, la micro todavía no está ordenada. Y ese es el grave problema. Y yendo a lo de Daniel, está claro que se votaron por dos modelos. O el modelo, me parece, o el modelo del economista Javier Milei. No lo comparto eso, te pido disculpas, Carlos. Yo creo que la gente castigó lo que Milei prometió. Probablemente en una lectura que a nosotros nos cuesta compartir. Anoche contábamos el caso de Ituzaingó. Hace una década que la gente en Ituzaingó se queja de su intendente, pero siempre por alguna razón superior posterga el castigo a ese hombre. Probablemente la gente esperaba que Milei se encargue de corregir a descalzo. Nosotros decimos, bueno, che, eso es imposible, no está en la Constitución, no importa. La gente tiene un sentido práctico del que nosotros, tal vez por nuestra formación, carecemos. Y yo lo que estoy viendo, que probablemente lo más insospechado, es que se haya valido del kirchnerismo para darle un llamado de atención a Milei, cuando Milei fue un llamado de atención en el 23 a la decadencia del kirchnerismo. A propósito de esto que decís, disculpame por la simplificación de la pregunta, pero da la sensación de que venimos votando hace mucho en contra de... Bueno, ese es un problema argentino porque la propuesta siempre es en contra de. Si lo escuchaste anoche, yo lo escuché el domingo a Kicillof y la verdad, no solo desde el punto de vista periodístico, sino mirando al futuro, no me pareció el mensaje más acertado. Si criticamos en Milei cierto estilo compadrito, ¿cómo va el gobernador a desafiarlo a que lo invite a tomar un café? O ser ordenándoselo. Quiero decir, a mí me parece que también el peronismo estaba confundido porque esto no significa que haya sido reivindicado porque ganó una elección legislativa. Sí. Acá hay un tema para mirar. Lo que vi en la noche de ese escenario, no sé Te digo más. si le gustó a toda la opinión pública. Aporto algo a lo que dice porque me parece interesante. A mí también, pues estábamos en vivo cubriéndola acá con todo el equipo periodístico de La Nación y escuchábamos a Kicillof y a mí lo que me hizo ruido también, más allá de que él buscaba contraponer el estilo agresivo de Milei con una cosa que parecía componedora, le daba lecciones al presidente Milei de qué es lo que tenía que hacer de acá en adelante, qué medidas tomar, qué decisiones políticas adoptar, qué ejecuciones económicas seguir. Y fue una elección de medio término legislativa de la provincia de Buenos Aires. Acá no hubo ningún cargo ejecutivo en juego. Entonces, ¿cómo le va a decir Kicillof desde la provincia de Buenos Aires, habiendo terminado una elección que era para la legislatura local, qué gobierno tenía que hacer Milei? Es como todo raro. Hay una suerte de síndrome en la provincia que ya le pasó a Cafiero. Gané una elección y le digo al otro cómo hay que portarse. No es lo que estaba en discusión. Probablemente la gente se haya valido, no lo sé, veremos cómo decanta el estudio del voto, se haya valido del kirchnerismo para darle una señal al gobierno. No es que desacreditó por completo al gobierno. Era el instrumento. Y déjame decirte ahí algo más pequeñito sobre el asunto. Hubo un momento clave del domingo cuando una colega nuestra, Mercedes Ninzi, le preguntó a Magario si iba a asumir o no cuando como fue a votar, senadora. cuando Magario fue terrible votar, que se amparara en el veto. Digo, quiero decir, el peronismo tiene que todavía terminar de convencer a la sociedad. Daniel no está en duda, no va a asumir Magario, no va a asumir Catopois y no va a asumir ninguno de los intendentes que se puso al frente de su boleta de Nosotros lo sabemos, y otra cosa es que ellos lo reconozcan. Y lo que hizo Magario es evadir una respuesta clara.
Es una dirigente política que es candidata y tiene una responsabilidad importantísima. Magario debería decir qué va a hacer, no que nosotros lo descontemos, porque ese es su deber como funcionario. Igual acá, porque ustedes asentían cuando yo decía votar en contra de, así que ahora los quiero escuchar, pero después te dejo esto picando, medio absurdo, pero propio de nuestra historia, esta especie de maldición, síndrome, no sé, llamarlo como quieras, que podría romperse en algún momento, de nadie poder salir de gobernador de la provincia de Buenos Aires a presidente, por el Pero hay voto una popular. explicación bastante lógica, la provincia es infinanciable. Depende de toda asistencia, perdóname, del Poder Central. De hecho, fíjense que los últimos candidatos no son estrictamente bonaerenses. Vienen desde algún partido político, desde la capital, que es donde se produce el milagro del financiamiento para las grandes campañas. Entonces, esto determina por qué hay una maldición, porque finalmente quedás condicionado. No contás con los recursos para decir que tu administración va a dar un salto cualitativo. Kicillof tiene mucha responsabilidad en todo lo que pasa en la provincia, pero también hay que ser justos y decir que el déficit que tiene la provincia estructural en servicios no le corresponde solo a él. Totalmente. Pero decía de Scioli. Sí, bueno, pero ¿vos creés que se puede romper en algún momento esta realidad argentina, producto de lo que es la provincia de Buenos Aires? Dos cosas deberían pasar. Primero, que todo el dinero que circula alrededor de la política entre al sistema fiscal y financiero, que haya una mejor distribución de la riqueza en la provincia. Hay muchísimo dinero dando vuelta en la política, perdón por esto, muchísimo en el conurbano, hay mucha gente, poquita gente rica y mucha gente pobre. El día que la pobreza deje de ser el gran negocio en la provincia, ese día cambiamos y damos vuelta a la página. Fernando, contame cómo está la gente. Vos decís, bueno, tengo gente que viene a pagarme 12.000 pesos de mercadería, de comida, de lo más elemental, a crédito, porque no llegan ni a juntar los 12.000 pesos para pagar. La inflación bajó. Nosotros venimos haciendo con vos muchas notas vinculadas con alimentos, con canasta básica, y vos nos mostrás alimentos que incluso han bajado de precio, otros que no subieron durante larguísimos meses, que para la Argentina, para el laburante, es algo muy relevante poder tener esa previsibilidad de gano tanto y para la comida destino tanto, y esto es lo que se mantiene a lo largo de los meses. Sin embargo... Bueno, ahí está. La lucha que estuvimos dando... simplemente como humildes almaceneros de ir a un mayorista a buscar el precio donde está la promoción y tratar de sostener el precio en la góndola, creo que lo pudimos llevar, Débora, durante 60 días. O sea, tal vez esta semana empieza el choque porque hay empresas que intentan colocar aumentos de entre un 7 y un 9%. Y eso sabemos cuánto va a impactar en la góndola a un bolsillo muy complicado, ¿cierto? Bueno, esta semana creo que todos los colegas hicimos lo mismo, nos plantamos y empresa que vino con aumento, empresa que no le compramos. Veremos qué pasa la semana que viene, ¿cierto? Ahora, el tema de que sí es verdad de que no hay aumentos de precios, bueno, como le digo, puede ocurrir esta semana, pero hubo una tranquilidad, una meseta casi de 60 días, pero la gente no le alcanza, Débora. Esta es la realidad, claro. O sea, yo el precio no lo cambio y inclusive a veces hago la forma de tentar a la gente a que en vez de llevar uno compre dos porque pongo un buen precio. Y siguen comprando uno. Claro, porque no alcanza. Bueno, yo a veces también me pregunto, porque nosotros vemos la inflación, la manera metodológica que desde hace décadas se mide igual, así que no podemos poner el foco ahí, pero para las familias, para la pyme, tenés los servicios, tenés las cargas sociales, tenés, bueno, el ancla salarial, porque yo creo que los salarios están bastante, no sé cómo están ustedes en el sector, pero... Están frisados, la verdad es esa, pero déjame hacer un comentario, Débora, con respecto a lo que mencionaban recién. Yo creo que el mensaje de la provincia de Buenos Aires al gobierno, a Javier Milei, fue: esto es un freno. No significa vamos a elegir al peronismo para que gobierne. Esto es un freno. Un llamado de atención, decís. Por favor, cambia, porque hasta acá lo que hiciste está mal. No dio resultados. Prometiste quitar impuestos y los impuestos han subido en nuestro país. Prometiste dinamizar la economía, reactivar la producción y no está sucediendo. Me parece que ese es el mensaje. El bonaerense votó en contra, de alguna manera, del modelo que está haciendo Javier Milei. Pero a lo mejor no es tan profundo, digo yo. A lo mejor es lo que dice él, es una llamada de atención. Claro, es decir, no quiero cambiar de modelo. Porque no es cambio de modelo, es cambio de... de situaciones que no se dieron. El gobierno prometió cosas en la campaña que no cumplió. Estamos a 2 años y le está haciendo saber que no cumplió. No es un cheque en blanco asumir el gobierno. Y en esas cosas que no cumplió, ¿cuáles pones vos?
la baja de impuestos al sector productivo, nos aumentaron los impuestos. ¿Cómo puede ser que uno puede importar un bien suntuoso y no pagar impuestos, y cuando quiero importar una maquinaria para poder producir más prendas en mi empresa, tengo que pagar impuestos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me tengo que financiar? Mi empresa tiene que financiar al 120% anual. Me fundo. Señor presidente, me fundo con esas políticas. Esto, entender que Argentina queremos ser productivistas, queremos ser industrialistas, queremos producir y crear trabajo. No queremos ser una timba, y estamos en un sistema financiero que permanentemente nos desgasta el sector productivo. Esa es la discusión. Sí, yo creo que la mayor deuda del gobierno es que él en campaña dijo que era un especialista en crecimiento con y sin dinero, y la realidad es que en este momento lo único que está haciendo es sumar deuda. Y además la economía no crece. Creo que ya toda la sociedad comprendió que la inflación era un problema a resolver, pero aún así con esto no es suficiente. Hoy el problema que tenemos es la pérdida del poder adquisitivo. Puedo decirte que ya la inflación dejó de ser un problema. El problema hoy es el miedo a perder el empleo por las pymes que se van cerrando, los comercios que se van cerrando, o el problema hoy en día es la falta de economía y el poder adquisitivo que obviamente genera el consumo. Por lo tanto, vos recién hablabas de las cargas sociales, de los impuestos, él menciona que aumentan, todo eso es una realidad. Pero yo te podría decir que mañana quitan todos los impuestos, nos quitan todas las cargas sociales y la economía no va a mejorar tampoco, porque eso no se traslada al salario de los trabajadores, no se traslada al bolsillo. Entonces, a lo que voy acá, el debate profundo que nosotros tenemos que tener, cuando ustedes hablaban que la sociedad vota en contra de, yo creo que son de políticas productivas de largo plazo, pero que justamente este gobierno no son las que acompaña. Cuando él hablaba de la macro, que hay que ordenarla, la macro funciona siempre y cuando la gente esté dentro de la economía. Ahora, Mauro, permitime con esto, porque yo creo que es el debate de raíz que estamos teniendo. Tenemos un gobierno que reniega de los subsidios a la industria, que justamente son los que generan trabajo, que te dicen, supongamos yo produzco zapatos, te dicen, bueno, un zapato subsidiado está mal y el Estado no debe participar en el mercado. Porque después le dicen empresarios prebendarios que están acostumbrados al subsidio del Estado. Pero por el otro lado aplaude y celebra que entren productos de China, en donde quizás están hechos por una fábrica que es pública, literalmente estatal, 100% subsidiada, no un centavo, 100% subsidiada. Por lo tanto, yo creo que el debate es prácticamente ilógico y sin sentido. Ahora bien, yo quiero producir algo que se venda en el mundo y soy el primer defensor del libre mercado. Ahora el debate es cómo nos integramos en la cadena global, qué es lo que le vamos a vender al mundo y qué es lo que le vamos a comprar al mundo. Y nosotros justo tenemos un presidente que también es proteccionista, porque él dice que es liberal, pero él es proteccionista. Lo peor que es del peor sistema proteccionista que defiende la especulación financiera y no la especulación que vaya al sistema productivo. Sí, pero vos no crees que necesitamos una reforma impositiva y una reforma laboral? O sea, es lo que más necesitamos en el país. Comparto que hay que hacer una reforma tributaria, en principio una reforma tributaria, y después evaluar la reforma laboral. Pero en cuanto a la reforma tributaria debe ser progresiva. Deben pagar más en porcentaje quienes más tienen y menos en porcentaje quienes menos tienen. Nosotros tenemos una sociedad en donde aporta más quien menos tiene. Fíjate vos con lo que nos desayunamos hoy todos los colegas, que este WhatsApp está caminando a 100 por hora. Pagarán ingresos brutos las billeteras virtuales. Del 1 al 5%. O sea, más todavía. Bravo, gobernador. Más todavía. O sea, más impuestos. Eso está hablando de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Más impuestos. O sea, por un lado, lo que estamos pidiendo es que se nos bajen los impuestos, que estamos pidiendo de que no puede ser más el 21% del IVA, que los ingresos brutos es una exageración. 28 billones de dólares recaudaron el año pasado. ¿De dónde salió? Del consumidor. Entonces, y a esto sumarle, vamos, por favor. Es súper interesante lo que dice. Es una locura, ¿me entendés? Comparto eso, pero obviamente que para que el Estado funcione necesita de tributos. Insisto que deben pagarlos quienes más tienen y quienes más producen. Yo entiendo que obviamente no tiene que ir a la producción. Paguemos todo, pero paguemos lo que corresponde y nada más. O sea, los impuestos que estamos pagando son tremendos. Entonces, claro, cuando habla Débora y habla de la familia argentina y le preguntás a una persona, che, del sueldo, ¿no? Vos cobrás, pagás, como dijo Débora, pagás la luz, pagás el gas, pagás el alquiler, la prepaga, todo lo que si no pagás te lo van a cortar.
¿cuánto te queda en porcentaje para pasar el mes? ¿Sabes cuánto te queda? Hay un caso concreto, hay un caso concreto que es la empresa Caro Cuore, que los precios de los productos, los mismos productos en Chile, son más económicos que en Argentina. Impuestos. Por los impuestos. Sí, por los impuestos. ¿Querías agregar algo? No, los estaba escuchando con es súper interesante atención. porque yo también, cuando hablábamos un poco de la lectura política y Carlos decía, no, el modelo, ustedes no están... Yo lo que entiendo es que muchos de los que pusieron esta luz amarilla al gobierno no quieren que vuelva al kirchnerismo, no quieren votar ni a Kicillof ni a todos los candidatos que están dando vueltas como satélites del kirchnerismo. Lo que quieren es que no sea otra frustración, ¿no? Me parece que acá lo que hay que entender que este rumbo de un sistema financiero que prepondera al sector productivo no va. Y que esto ya lo hemos vivido. Esta receta se vivió en los 90, se vivió en los 70. Esto del sistema no financiero en realidad empieza prácticamente a partir de julio, ¿no? Porque antes la tasa de interés había bajado mucho. Sí, hay que recordar que con Alberto Fernández las tasas de interés estaban en el 200% y bajaron al 30%. Pero obviamente desde julio que el gobierno empezó a tener problemas, llevó la tasa de interés para un pago de plazo fijo, del 30 al 65%. Dame un segundito porque quiero que cierre, Daniel, porque sé que te tenías que ir y te pido un cierre con lo que quieras, lo que te parece más relevante a esta hora que está sucediendo, en lo político, lo que estás viendo de la Casa Rosada, que entran y salen funcionarios todo el tiempo, pero la mesa política parece ser la misma que si lo hubiéramos planteado antes de la elección del domingo. Lo que quieras decir para cerrar. Me parece que la mesa está discutiendo quién paga los platos rotos y no se ponen de acuerdo. Con relación a la provincia de Buenos Aires, quienes ven victorioso a Kicillof creo que están haciendo una lectura apresurada, porque la elección del 7 de septiembre consolida la negociación de listas previas, donde Cristina y la Cámpora retienen la mayoría de los cargos, con lo cual cualquier gesto de autonomía de Kicillof va a tener que ser pensado, mirado, discutido con Cristina Fernández de Kirchner, que presi y todo conserva una enorme cuota de poder. Gracias, Daniel. No, por favor. Gracias por haber venido. Estábamos hablando con vos, Mauro, recién, y bueno, lo que te decía Carlos es, bueno, es cierto, lo del tasa de interés, hubo un intento, algo pasó ¿no? a partir de julio. Sí, pero bueno, hoy está desmadrado, hoy la verdad es que hay que decir que la situación... A ver, nuestro país no puede tener la fragilidad que ante una elección provincial al día siguiente se estalla el país. Estalla riesgo país, el dólar se va por las nubes. O sea, no es normal, no estamos en un país normal. Estas cuestiones no debieran suceder. Siempre nosotros aspiramos en el mundo productivo a tener políticas que trasciendan los gobiernos. Ese es el gran desafío que tiene la sociedad argentina. No podemos depender si en 2 años cambia el gobierno, qué va a pasar, si en 6 años cambia el gobierno. Comparando con el 2023, digamos, ¿cómo están ustedes hoy con respecto a ese momento? Diferente, pero producíamos, diferente y teníamos el doble de la plantilla de trabajadores. Había recursos. Es cierto que el trabajador... Por peor. El trabajador... Dijo que tenía 40 empleados, ahora tiene 20. La respuesta la verdad es que el trabajador... Y esos 20, perdona que te interrumpa, si esos 20 si se reciclaron, como dice el gobierno, que tienen que reinventarse, habrán ido a una aplicación. Por lo tanto, ese trabajador que antes tenía una cobertura médica... Ahora está precarizado. Bueno, antes tenía una cobertura médica y si se enfermaba, él se lo tenía que pagar. Ahora, si se enferma, no cobra. Redujiste horas. Sí. A esos trabajadores que le reducís horas, ¿qué les cambia en su ecuación económica? Consumo. Básicamente tienen que salir a buscar 2 o 3 trabajos más para poder compensar y tener ese nivel de vida. Porque el gran problema que tenemos en Argentina es que a todos nos cayó el nivel de vida. A todos. En gran o menor medida, a todos nos cayó el nivel de vida. Y esto es un problema. Porque no esta famosa B que cuando asumió el gobierno dijo que iba a venir esa B corta, ese rebote nunca sucedió. Todavía lo estamos esperando. Y ese es el gran problema, que nosotros estamos transitando ante una agonía. Queremos que esto se termine. Necesitamos ponernos a producir, a generar empleo, a dinamizar la economía, a que la gente consuma. Este gobierno le tiene miedo a recalentar la economía por la inflación. La inflación no es un problema, lo decía Mauro, no es un problema. ¿Por qué no es un problema? No es un problema si tu actividad económica fluye. Bueno, no es un problema. Esa es una puerta que abre, que es re interesante. Es una variable, pero no es la única variable. Porque nos acostumbramos, ese es un problema, nos acostumbramos a vivir... Quizá me malinterpretó. Obviamente que había que resolver la inflación y que era un problema. Lo que estoy diciendo yo es de que el camino de este gobierno no es un camino productivo que apuesta a la industria. Este gobierno apuesta
a sectores como la minería o la especulación financiera. No está la industria en este escenario de este gobierno. Ustedes hablaban si uno era optimista y que veía que si la macro se ordena, que en algún momento nosotros vamos a funcionar. La respuesta es que no. Insisto, ¿de qué manera una empresa textil va a competir con una empresa china en donde quizás la empresa tiene trabajadores que viven para comer arroz y quizás contaminan un río y no cumplen con ningún estándar de calidad? Es inviable este modelo mientras un gobierno descrea de las capacidades productivas del Estado. Sí, yo me quedo con algo porque es una discusión, vos sabés que está instalada o que estuvo instalada en estos días, ¿no? La inflación mensual de la Argentina, aún hoy, habiéndola bajado tanto como lo hizo el presidente Milei, sigue siendo incompatible con la vida económica de cualquier país, en nuestros países vecinos, sin ir más lejos, en la inflación anual. Sin embargo, hay algo ahí en la sociedad que empieza como a crujir con esta idea de le demandamos al gobierno que baje la inflación porque nos resultaba insoportable no poder prever nada, vivir así. 25 pero al mismo tiempo, con eso. hay algunos que dicen, pero cuando había inflación yo sentía que tenía más plata. Pero no valía nada la plata. Sí, estoy de acuerdo, pero empiezo a escuchar pero esto. se te licuaba la plata. No, desde luego que la plata se licuaba. Lo que estábamos viviendo estaba mal y había que resolverlo, insisto. El problema hasta ahora que tenemos que tener son políticas de largo plazo que se vinculen a la producción. Por ejemplo, no apuestan a la ciencia y a la tecnología de la parte del financiamiento del Estado. Otros países, él dijo que se quiere parecer a Alemania. Alemania lo primero que tiene es inversión en tecnología para transferírsela a la industria y que la industria genere valor agregado. En Alemania, ¿no? El presidente lo hizo. Bueno, si ustedes tuvieran que poner sobre la mesa dos ideas, ¿no? Se sientan a una mesa, vamos a suponer que los convocan a una mesa de trabajo en dos líneas, porque ya me queda poquito tiempo. Lo de bajar impuestos ya lo dijeron. Una o dos ideas que llevarían a esa mesa de trabajo para que el gobierno hiciera. Programas para un ministerio de producción. Claro, sí. Exacto, no existe. Políticas de largo plazo y que empiece a comprender cómo es el entramado productivo del país. Si no, va a ser demasiado complejo. Fernando. Reforma laboral. Yo le puedo asegurar que, mire, hablo con muchos colegas, inclusive el otro día hablaba con Roque, un colega que tenía 2 autoservicios de 400 metros. Ya cerró uno. Se cansó de los juicios laborales. Y es una persona que debería tener 4 de esos. Y así le pasa a muchos colegas. O sea, el tema de los abogados carancho, que después le prometen cosas al empleado y se nos arman unos tole-tole, que usted sabe que un juicio laboral para un comercio como el mío de 92 metros cuadrados no me deja dormir por 2 años y cuando viene el juicio me quedo con medio negocio. Sí, es cierto. Bueno, gracias. Ha sido súper interesante. A Mauro González, del sector PYME Argentina, y lo mismo que a Mauro del Barrio, del sector calzado, y a Fernando Sabores, siempre muy interesante escucharlos. Carlos se queda. Si tenés oro, joyas, alhajas brillantes, relojes o antigüedades, visité al Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes 2810.